algunas ideas para la formulación o el planteamiento del problema. El planteamiento o la descripción del problema es la presentación de una situación que amerita ser investigado. Como tal, debe basarse en datos de esa situación. No podemos plantear un problema en base a suposiciones o en base a ideas vagas, en base a, ¿cómo se dice?, intuiciones o a veces hasta gustos personales. Un problema debe ser planteado en base a ciertos datos. Ello implica de que de antemano hay que realizar ciertas averiguaciones para plantear el problema. El planteamiento del problema, como todas las partes de la tesis, pueden sufrir mejoras hasta el final de la investigación. En este ejemplo que yo les presento, busqué dos fuentes. En primer lugar, una fuente legal, que es la ley número 4457, donde se clasifican los tipos de MIPYMES de acuerdo a la facturación anual. Asimismo, consulté con la municipalidad y de acuerdo a la municipalidad hay 1818 comercios en Tomás Romero Pereira que facturan menos de 500 millones de guaraníes anuales, es decir, que clasifican como microempresas. Como lo que a mí me interesa son las microempresas, entonces estos datos me van a permitir a mí hacer el planteamiento del problema. Voy a borrar este texto que venía establecido o preestablecido en el formato y voy a presentar el problema, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a la ley número 4457, de las micro, pequeñas y medianas empresas, aplicamos aquí la norma de las siglas, MIPYMES, estas se clasifican en, y ponemos dos puntos acá, este podemos transcribir así tal cual, microempresas, vamos a cambiar nuestro formato, siempre debe ser Times New Roman, tamaño 12, y el espaciado en normas APA es siempre doble. Entonces, para cambiar el formato, seleccionamos el texto, párrafo, espaciado 0 y el interlineado doble. Disculpen la equivocación. El interlineado doble. Esto es lo que dice tal cual la ley, pero lo que yo quiero hacer de acá es simplemente usar el contenido de esa ley para delimitar mi población y delimitar mi problema. Entonces, nuevamente el formato, párrafo, doble, aceptar, tipo de letra, Times New Roman, tamaño 12. Eso es algo que hay que velar constantemente y controlar constantemente. Bueno, el texto de la ley dice que microempresa, a los efectos de esta ley, entonces vamos a resumir. Se los identifica con la sigla MIE y está conformada por un máximo de 10 personas. El propietario trabaja personalmente y factura hasta el equivalente a guaraníes 500 millones. En forma anual. Eso es lo que decía la ley, ¿verdad? Bueno, borro este. Luego están las pequeñas empresas. Pequeña empresa. Se lo identifica con las siglas PE. Y facturan anualmente hasta guaraníes 2.500 millones.
Entonces, entre paréntesis, 2.500 millones. Y ocupa hasta 30 trabajadores. Y luego están las medianas empresas. Se los facturan hasta guaraníes 6.000 millones y ocupa hasta 50 trabajadores. El criterio objetivo y de más fácil verificación que tenemos es el monto de su facturación. Voy a borrar esta anotación que tengo acá. Este monto de facturación fácilmente se puede verificar en la municipalidad por el monto de la patente que pagan, ¿verdad? En la averiguación que hice en la municipalidad me dijeron que hay 1.818 comercios o empresas que facturan menos de 500 millones de guaraníes. Por lo tanto, en María Auxiliadora, en Tomás Romero Pereira, podemos decir de que hay 1.818 microempresas. Entonces, esto me sirve como premisa para seguir en Tomás Romero Pereira. Hay que poner siempre el nombre oficial. Se encuentran 1.818 empresas de diferentes rubros. Vamos a borrar esto. Es lo que me pasaron tal cual. Entonces vamos a borrar. De diferentes rubros que facturan menos de 500 millones. O mejor la voy a poner. De diferentes rubros que clasifican como microempresas. Entonces borramos esto. Me olvidaba de algo importantísimo. Esto que acá escribimos debemos citar, ¿verdad? Vamos a corregir la ortografía, guaraníes, trabajadores y citamos. Acá Word nos da algunas sugerencias de redacción. Acá, por ejemplo, queda mejor si decimos de acuerdo con la ley en vez de acuerdo a la ley. De acuerdo con la ley, etc. Entonces, ¿cómo citamos la ley? Entramos acá, insertar cita, agregar nueva fuente, porque todavía no hablamos de esta ley. Y como no existe, para publicar una ley se pueden utilizar el de libro o el de varios. A mí personalmente me gusta más el de varios. Entonces, ponemos varios. El autor es un autor corporativo porque es el Congreso. Entonces ponemos acá. Tengo la ley en esta ventana. Ley y pymes. Entonces, Honorable Congreso Nacional, que es el trato que se debe respetar siempre. El título es Ley número 4457 de las micro, pequeñas y medianas empresas. Título de la publicación no lleva año. Vamos a ver nuestra fuente. La ley es del año 2012. Lo que interesa, luego nos piden otros datos, mes, día, ciudad, estado, provincia. Vamos a completar ya algunos que conocemos mientras carga. La ciudad de Asunción. País o región, Paraguay. Y nos falta mes y día que toda ley tiene, ¿verdad? Fecha de publicación 17/05 del 2012, mayo del 2012. Entonces, mes mayo, día 12. Aceptar. Ahora, cargamos los datos. Bueno, en este caso me insertó mi cita ahí arriba porque me cambié hace rato ahí. Nuestra cita debe estar acá, al final. Cargamos los datos que nos van a servir para la bibliografía. Sin embargo, acá necesitamos que nos aparezcan de otra forma. Entonces, ¿qué hacemos? Desplegamos la cita yendo acá en este pequeño triángulo apuntando como flecha hacia abajo. Hacemos opciones de cita, editar cita
y eliminamos el autor. Al suprimir el autor de esta vista en nuestra referencia bibliográfica van a aparecer todos los datos. Entonces hacemos aceptar y ahí aparece ley de las micro, pequeña y mediana empresas 2012. Por cierto, acá debemos corregir nuestra ortografía. Micros, pequeñas y medianas empresas. Bien, en este caso, acá citamos nuestra ley. En este caso de los datos, entonces necesitamos hablar de la fuente. Entonces le agregamos, no una cita porque no es una cita bibliográfica, le agregamos una nota del pie, una nota al pie. Entonces, insertar nota al pie. Datos proporcionados por la Municipalidad de Tomás Romero Pereira. Hay que poner el nombre oficial, el arquitecto Tomás Romero Pereira, en base a las patentes abonadas en el año 2019. ¿Sí? Porque el 2020 está todavía en proceso y posiblemente todavía no se abonaron todas las patentes. Entonces, esta es nuestra cantidad. Bien. Tenemos un dato sólido, un punto de partida fuerte. Esa es la cantidad de microempresas y seguimos con nuestra redacción. Desde que comenzó la cuarentena, estas empresas vieron afectadas sus actividades, ya que el movimiento de gente, etcétera. Seguimos describiendo la situación, de modo que al terminar de escribir o de redactar el planteamiento, tengamos suficiente base para poder plantear una pregunta general y las preguntas específicas de las cuales saldrán luego los objetivos.